Hola, buenas tardes. El día de hoy estaremos abarcando la asignatura de Migraciones, Precariedad Laboral y Violencia. Durante esta sesión estaremos abordando un tema el cual lleva por nombre Fronteras, Migración y Seguridad en México. Durante esta sesión estaremos desarrollando un propósito el cual consiste en conocer sobre aspectos importantes que han influido dentro de la migración, retomando sobre las fronteras tanto del norte, del sur, y de algún modo reflexionen y conozcan la importancia que tienen las políticas migratorias. Como ya se los mencioné, estaremos abordando una pequeña planeación, la cual consiste, puse en mi inicio, dar a conocer el tema que se va a estar abordando, el cual ya se los mencioné, el que lleva por nombre Fronteras, Migración y Seguridad en México. Como segunda actividad en mi inicio, yo puse la dinámica de la creación de un organizador grupal. Es decir, que dentro de esta actividad los estudiantes tendrán que elaborar una actividad como recuperación de conocimientos, es decir, que los estudiantes reflexionen o den a conocer los conocimientos que tienen, es decir, que no forzosamente digan, no, pues de esto va a tratar el tema, sino que tengan una idea de lo que vamos a estar abordando durante esta sesión. Es decir, como ya se lo mencioné, este es el tema, y lo que los estudiantes van a hacer es de que en un pedacito de hoja van a estar escribiendo palabras clave, es decir, ya sea palabras como una idea que tengan sobre las fronteras, sobre la migración o que esté relacionada a seguridad en México. Un ejemplo de ellos es en este pedacito de hoja yo puse falta de oportunidades, es decir, un ejemplo, si los niños, si los estudiantes tienen en cuenta lo que es la migración, obviamente migración va relacionado con la falta de oportunidades que muchas veces hay dentro del mismo lugar. Asimismo, yo también retomé la palabra de necesidades. Muchas veces los mismos migrantes, por la falta de necesidades o oportunidades que existen dentro de su familia, pues se ven obligados forzosamente a migrar a otros países, y así yo también puse privación. Es decir, que muchas veces los migrantes tienen la privación de sus mismos derechos. Es decir, un ejemplo yo tomé, fue un ejemplo muy simple o muy concreto, donde yo tomé estas principales palabras, es decir, un pequeño ejemplo de lo que los niños pretendo que hagan. Es decir, que una vez que los niños tengan bien hecho su organizador, este trabajo, entonces los niños van a tener un amplio o un conocimiento más amplio sobre lo que vamos a estar abordando. Es decir, que una vez que ya tengan su organizador, tengan ideas concretas, procederemos o pretendo que dos niños o dos estudiantes retomen una participación, es decir, que en base a lo que ya tenemos den su punto de vista, es decir, de lo que vamos a hablar y de lo que quiero que logren. Como parte del desarrollo, yo le puse como primer punto: el docente brindará a grandes rasgos una pequeña explicación sobre lo que es el tema. Es decir, como ya se los expliqué muchas veces, este tema principalmente va relacionado a lo que es la migración. Muchas veces la migración pues es un fenómeno, es un aspecto que a lo largo del tiempo ha venido trascendiendo a lo largo de nuestras vidas. Es decir, que la migración no de un momento a otro surgió, sino que viene de años atrás a la actualidad. Es decir, que muchas veces la migración, principalmente sus principales causas, como ya se los mencioné, son la falta de oportunidades, las necesidades que muchas veces tienen muchísimas personas o las mismas familias. ¿Y qué es lo que quieren los migrantes? Sino más que nada abrir esas esperanzas, esas puertas de poder generar unas mejores condiciones de vida, tanto para ellos, tanto para su familia. Pero tenemos que tener muy en claro que muchas veces este tipo de personas no hacen un traslado de manera legal, es decir, que son ilegales dentro del territorio americano.
los Estados Unidos es el país con mayor tránsito, mayor origen o mayor destino para los migrantes. Es decir, que ven a los Estados Unidos como una principal fuente de desarrollo económico. Es decir, que esto es una oportunidad de ellos para mejorar. Es necesario también tener en cuenta lo que es la frontera o qué se refiere a la frontera. Muchas veces la frontera más que nada va caracterizado a lo que es el límite de un territorio a otro. Es decir, que está acentuado en el país es decir, de un lugar a otro, o no sé, que existe como tal límite de muchos lugares. Esto más que nada la frontera es en defensa de la soberanía y de la identidad, ya que muchas veces la frontera tiene una identidad propia. Bueno, como ya se los mencioné, es un ejemplo de lo que vamos a estar abordando en la clase, es decir, que pues como tal no es como tal la explicación completa, pero pues sí una pequeña apertura a lo que es el tema. Como segunda actividad yo puse que brindar a los estudiantes un número, es decir, del 1 al 4, es decir, que los estudiantes que tengan el número 1 y con otro, es decir, que van a trabajar en conjunto, es decir, del 1 con los 1, los 2 con los 2 y así sucesivamente. Una vez que los estudiantes estén ordenados por números, pues se les proporcionará la lectura que estaremos desarrollando a lo largo de esta sesión, es decir, una lectura relacionada con el tema. Más que nada, esta lectura es el tema general de nuestra sesión, por lo que a partir de este se derivan cuatro subtemas, los cuales son las múltiples dimensiones de las regiones fronterizas. El segundo es la vida cotidiana y dinámica transfronteriza, la centralización política y el olvido de lo fronterizo, y por último, hacia una redefinición de la seguridad fronteriza. Más que nada, cuando ya estén organizados por equipo, lo que se pretende es de que un integrante de los estudiantes pase a tomar un papelito, el cual ese papelito contendrá el nombre de un subtema de los que ya le mencioné. Es decir, que cuando el niño ya tenga su subtema, entonces lo que va a hacer es irse a la lectura, leer el subtema que le toca y de alguna manera proporcionar o brindarles 10 minutos de tal manera de que los estudiantes se puedan poner de acuerdo, es decir, de que no se presenten en frente del grupo a explicar de manera muy simple a sus compañeros, sino que se trata de que los mismos estudiantes propongan una idea creativa de lo que van a estar haciendo. Es decir, que no sé, tal vez un programa de radio, no sé, depende mucho de la imaginación de los estudiantes. Entonces lo que se pretende es de que a partir de su mismo tema desglosen una actividad complementaria para los niños, es decir, que tampoco quiero que se extiendan de 10 a 15 minutos, sino que sea muy, muy breve, ya que los textos son muy, muy cortitos. Entonces se pretende que hagan eso, pero cada una de estas actividades se deben de tomar en cuenta. Entonces, para el desarrollo de sus actividades se tiene que tomar la participación de los alumnos, es decir, que no solamente presenten por presentar, sino que sea una explicación más que nada tomando en cuenta a los demás. Sí, entonces lo que se pretende es eso. Como ya se los mencioné, esta explicación no tiene que ser muy extensa, sino que sea de una manera muy concreta y muy entendible para sus compañeros. Entonces, otra actividad relacionada que puse en mi desarrollo, ya que una vez que los niños tengan una apertura, que ya hayan explicado a sus compañeros los temas que les tocó, lo que yo puse para finalizar ahora sí el desarrollo es de que se llevará a cabo un juego de las butacas, es decir, que se van a presentar
preguntas como esta. ¿Cuál es el rasgo general de la región fronteriza? ¿Cómo definen a las fronteras? Fronteras dentro del territorio, pero como tal no se las vamos a presentar como ahorita se las estoy presentando, sino como ya se los mencioné por medio de una dinámica. Es decir, que estas preguntas que les estoy presentando estarán situadas debajo de las butacas de los estudiantes. Entonces, por medio del juego, se estará llevando a cabo esta. Es decir, que yo voy a decir 1, 2, 3, cambio de lugar. Entonces los estudiantes tienen que moverse a otra butaca, pero esto no va a ser solamente una ocasión, sino va a ser 2, 3, 4 veces. Tampoco nos vamos a extender mucho. Pero obviamente los estudiantes nunca o no van a sospechar que existe una pregunta debajo de las butacas. Es decir, que cuando yo diga, no, pues ahora sí ya chequen las butacas debajo de cada una, pues los niños o los estudiantes van a decir, no, pues es que me tocó esta pregunta y así. No se trata principalmente de que socialicemos el contenido que propiamente ya se estuvo trabajando. No en ese momento, sino que se ha venido trabajando durante el inicio, desarrollo, y ya para concluir el desarrollo, pues son estas pequeñas preguntas. Se los digo, tampoco es decir de que nos vamos a centrar solamente en uno, sino que si uno de los estudiantes le quiere proporcionar o quiere agregar algo a lo que ya se mencionó, también se puede hacer. Como ya se los dije, es como una forma de retroalimentación de los estudiantes. Un ejemplo, ¿cuál es el rasgo general de la región fronteriza? Si el estudiante que sacó esa pregunta, tiene esa pregunta, no sé, se le dificulta y otro tiene la respuesta, pues también se puede hacer. Una vez que ya se reúnan muchas opiniones, muchas participaciones, entonces ahora sí ya existe la intervención de la maestra. Es decir, que por ejemplo, esta pregunta, ¿cuál es el rasgo general? El rasgo general de esta es el del carácter de ámbito de condiciones entre los espacios, sociedades, que los separan. Principalmente ya se los mencioné, que son los límites. Entonces, me refiero así se va a desarrollar con cada una de las preguntas. La segunda es ¿cómo definen a las fronteras? El alumno que tenga esa pregunta, pues obviamente va a participar, y como ya se los mencioné, participación de varios, y para que de alguna manera vayamos construyendo el conocimiento entre todos de una manera grupal. ¿Por qué lo hice así? Porque de alguna manera es un conocimiento que debemos que tomar en cuenta, que no solamente es aprender por aprender, sino que también se pueden tomar en cuenta las opiniones o los aprendizajes de los demás compañeros. Como ya se lo mencioné, ¿cómo definen a las fronteras? Es decir, que no yo pienso, sino que a partir de la lectura ya proporcionada, ya brindada, o lo que ya les explican los compañeros, van a contestar esta pregunta. Y como ya se lo mencioné, existe la retroalimentación de parte del docente. En este caso, pues las fronteras se definen que constituyen con fines de los poderes soberanos sobre el territorio y lo que define a una nación. Es decir, que como ya se los mencioné, cada frontera tiene una identidad propia. Y pues como otra de las preguntas que estaremos abordando durante esa es frontera dentro del territorio mexicano. Dentro de la lectura nos dice que la frontera es una memoria histórica de México que representa la pérdida de territorio. Como lo sabemos, la frontera del territorio mexicano es el resultado de las confrontaciones armadas, o lo que marcó una delimitación de un lugar a otro. Entonces, la frontera, más que nada, si existe problemas y así de que no se respete los límites del territorio, de alguna manera generan un conflicto entre gobiernos. Y pues también nos mencionaban otra
de las preguntas que estaremos abarcando son: ¿cuáles fronteras describe? Dentro de esta lectura nos describe lo que son dos fronteras, es decir, la frontera norte y la frontera sur. Cada una de estas tiene características muy diferentes y muy diferentes de una a la otra. Es decir, que dentro de la frontera norte, algo que resalta mucho en ella son las diadas urbanas, y que dentro de esta existe una mejor calidad de vida para las poblaciones de aquí. Asimismo, también nos habla sobre lo que es la frontera sur, es decir, que dentro de esta existe una menor urbanización. Dentro de esta nos menciona que existe y albergan las poblaciones más rezagadas, es decir, unas poblaciones indígenas. Existe mayor número de población indígena dentro de la frontera sur, lo cual lleva a lo que es la discriminación y el rezago. Algo que nos menciona dentro de la lectura y se hace muy presente es que dentro de esta existe un sector económico muy vulnerable. Las actividades fronterizas son el motor de las relaciones que trascienden los límites políticos y administrativos. Algo que también nos menciona es que dentro de las fronteras han centrado su papel ante la defensa de los intereses nacionales. Y pues ya algo que nos dice algo es el reajuste político, la necesidad de conciliar objetivos de protección o intereses nacionales y el cumplimiento de cada una de las leyes. Es decir, que con esto se pretende brindarles mayor seguridad a los migrantes, es decir, defender sus derechos. Muy en general es un poco de todo lo que vamos a estar abordando durante esta sesión. Entonces, más que nada, no es todo lo que vamos a hacer, sino que nada más tome algunos puntos clave que habla la lectura, y pues eso es lo que es el desarrollo. Y ya para lo que es el cierre. Para lo que es el cierre, pues yo retomé otra dinámica, la cual es la de reventar globos. Esta consiste en que a cada estudiante se le proporcionará un globo, es decir, que una vez que los estudiantes ya tengan su globo, se lo deberán de colocar en el pie. Entonces, lo que ellos tratarán de hacer es de que entre mismos estudiantes o los mismos alumnos se traten de romper el globo. Los tres estudiantes que le truenen primero el globo, pues ya para finalizar con esta sesión, pues tendrán que retroalimentar o hablar sobre el tema de lo que aprendió, lo que le gustó, lo que él más que nada se quedó, sino más que nada compartir con sus compañeros los conocimientos con los que él se quedó durante esta sesión. Entonces, muy en general es un poco de lo que voy a estar abordando durante mi planeación. Y pues algunos criterios de evaluación que voy a tomar en cuenta son la de respetar las opiniones de sus demás compañeros, la innovación de su propuesta, es decir, la actividad que utilizaron para dar a conocer su tema, la integración y participación activa de los estudiantes durante la realización de sus diferentes actividades, el interés de cada uno de ellos y, por supuesto, la buena actitud durante las actividades ejecutadas. Muy en general es eso mi planeación.